Muy bien, chicos, bienvenidos. Clase número 4. Hoy vamos a ver dos temas bien interesantes, dos temas que tienen que ver con competencias que debe tener cualquier docente. La cuestión de la lectura en voz alta y la cuestión de la oralidad y la escritura. Conceptos que nos van a apoyar muchísimo a poder reconocer de cuál es la forma en que escribimos y cuál es la forma en que nos comunicamos con el resto de las personas. Además, creo que el valor de la palabra es algo tan rico, el valor de la comunicación, el valor de los pedidos, es bien importante para poder tener muy buena relación con los seres humanos, con nuestro entorno, con nuestros alumnos, con nuestra familia, con todo nuestro contexto. Y esto que estamos viendo puede entrar perfectamente, sobre todo puede entrar perfectamente en sus trabajos de investigación que tienen que ver con docencia. No todo lo que estamos viendo en clase no lo vean como algo separado, es algo que ustedes pueden tomar perfectamente y ponerlo de sus herramientas pedagógicas. ¿Sí se ¿Sí? ve? Vamos a... Todavía no, Jesús. ¿Todavía no? Entonces, a ver. Entonces, el día de hoy vamos a recibir a dos equipos, el número 4 y el número 3 y el número 4. Y vamos a iniciar con el 4. El tema del 4 es oralidad y escritura. Ya, Jesús, ya se ve. Perfecto. Oralidad y escritura. Y para eso voy a ceder el micrófono al equipo 4, conformado por Stephanie Campos, Alondra Flores, Perla Guadalupe Rodríguez, José de Jesús Barrera, Ana Laura Ramírez, Stephanie Peguero y a Sara Arroyo. Es todo de ustedes el micrófono y el tiempo para poder compartir esta exposición. Bienvenidos, chicos. Muy bien, profe. Adelante. Gracias por la presentación. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la parte de la oralidad del lenguaje. Empieza Stephanie. Bueno, buenos días, compañeros maestro. Como dijo mi compañero, les voy a explicar un poquito de la capacidad de leer y el pasado oral. En las décadas pasadas, el mundo ha despertado nuevamente el carácter oral del lenguaje y algunas de las implicaciones más profundas de los contrastes entre oralidad y escritura. Principalmente definiremos qué es la oralidad, la comunicación verbal a través de los sonidos y pues la escritura, el sistema de representación, un sistema de representación gráfica también comunicativa. Siguiente, Jesús. Sí. Sí, va, A partir de este autor que se considera el padre de la lingüística, Saussure, dice que sostiene la opinión de que la escritura simplemente representa la forma visible de la lengua hablada y menciona dos tipos de oralidad, primaria y secundaria. La primera se refiere a las culturas que solo posee a ella para comunicarse y la secundaria maneja diferentes culturas avanzadas que poseen escritura para la comunicación. Siguiente, Jesús. Sin embargo, también menciona que los seres humanos nos comunicamos de diferentes formas, valiéndose de todos sus sentidos, y donde quiera que haya un ser humano, habrá un lenguaje. Aquí también entra la riqueza de la gesticulación con sustitutos del habla y dice que dependen de los sistemas orales. Siguiente, Jesús. Dijo literatura oral. Fue hasta mediados del siglo XVI que se establecieron las relaciones entre la escritura y el habla.
Hasta hoy en día aún no se formulan conceptos que ayuden a comprender el arte oral sin la referencia a la escritura, o sea que van relacionados. Hasta hoy en día no han, no han formulado algún concepto solamente de la oralidad. Siguiente, Jesús. La tradición memorable oral u oralidad primaria no es fácil de concebir con precisión y sentido. Las palabras escritas constituyen la tradición oral, no posee este carácter de permanencia. Cuando una historia oral relata, a menudo no es narrada de hecho. Lo único que de ella existe en ciertos seres humanos es el potencial de contarla. Siguiente. Las culturas orales producen efectivamente representaciones verbales pujantes y hermosas de gran valor artístico humano, las cuales pierden incluso la posibilidad de existir una vez que la escritura ha tomado posesión de la psique. En este sentido, la oralidad debe y está destinada a producir la escritura. Como lo mencionaba, siempre van relacionada la escritura con la oralidad. Si no hubiera escritura, sería como narrar los hechos solamente. Ya. Bueno, como mencionaba mi compañera, la escritura y la oralidad van estrechamente de la mano. Una comprensión más profunda de la oralidad nos capacita para entender mejor el nuevo mundo de la escritura. Sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar como lo hace, no solo cuando está ocupado de escribir, sino incluso normalmente cuando articula sus pensamientos de manera oral. Sin embargo, el autor Platón, siguiente Jesús, no hizo algunas objeciones comúnmente impugnadas hoy en día hacia las computadoras o tecnología. Decía que es inhumana al pretender establecer fuera del pensamiento lo que en realidad solo puede existir dentro de él, desde luego refiriéndose a lo mismo de las computadoras. Para Platón, la escritura es una tecnología, ya que ésta es externa y ajena. Por tanto, conforme ha pasado el tiempo, se han hecho uso de diferentes materiales como el papel, pieles de diferentes animales, plumas, entre otras cosas más. La siguiente. Para la imprenta y la computadora, la escritura es muy radical, ya que esta es totalmente artificial, puesto que no hay habla natural u oral. La siguiente. Dentro de la escritura, las normas gramaticales son reglas explícitas y concretas, ya que existen otras más que son difíciles de explicar. Se dice que la tecnología no degrada la vida humana, sino por lo contrario, la mejora. Un ejemplo de ello es lo que decía ayer mi compañero Jesús, que ahorita tenemos acceso fácil a PDFs y ya con solo dar control F nos ahorramos de leer muchas hojas. La siguiente. La primera grafía o verdadera escritura que conocemos apareció por primera vez en los sumerios de Mesopotamia, donde se hacía uso de dibujos, ya que esta grafía
es más que un simple recurso para ayudar a la memoria. La siguiente. La escritura era y es la más importante de todas las invenciones tecnológicas. Imagínense qué haríamos nosotros sin libros y textos. Aquí está un ejemplo de la línea del tiempo de la escritura. Y se dice que el control más riguroso es logrado por el alfabeto, aunque aún este nunca sea totalmente perfecto en todos los casos. Imagínense todo el tiempo que se ha dedicado para organizar el alfabeto y ahorita solo utilizamos emojis para comunicarnos en las redes sociales. La siguiente, por favor. Muchas grafías, pero solo un alfabeto. En el mundo se han creado todo tipo de grafías cuya evolución ha sido independiente de las demás. Estos son algunos ejemplos de grafías, como la escritura, los jeroglíficos, esta es la escritura maya, escritura minoica, la escritura azteca, la escritura del Valle del Indo y la escritura cuneiforme mesopotámica. Esta es la que acaba de mencionar mi compañera Perla, que fue la primera que se creó. La mayoría de ellas derivan de cierto tipo de escritura que es la pictografía, que, o sea, que representaban algo mediante un dibujo. Como por ejemplo la escritura china aún hoy en día está compuesta por dibujos y es el sistema de escritura más complejo y amplio que hay. Ningún chino aún hoy no la conoce en su totalidad. Siguiente, por favor. Las representaciones pictográficas de diversos objetos servían como una especie de memorándum alegórico a los grupos que trataban ciertos temas restringidos. Un ejemplo de una representación pictográfica sencillo sería como la imagen de un árbol y pues esto representaría la palabra árbol. A partir de los pictogramas, las grafías realizaron otro tipo de símbolos como es el ideograma, en el cual el significado es un concepto no representado directamente por el dibujo. Como aquí, por ejemplo, si la imagen era dos árboles, esto no significaba que, no quería decir la palabra dos árboles, sino un bosque. También están los ideogramas interlingüísticos, como son las cifras 1, 2 y 3, que representan el mismo concepto, pero no el mismo sonido en idiomas con palabras enteramente distintas. O sea, como si muchas personas de otros lugares entienden lo que quieren decir estas cifras, pero no si se pronuncian en diferentes idiomas. Siguiente, por favor. Muchos sistemas de escritura son sistemas híbridos que mezclan dos o más principios, como el sistema japonés y el coreano. Estos emplean también caracteres chinos, pero pronunciados a su propia manera. También el jeroglífico egipcio tiene algunos símbolos como los pictogramas o ideogramas, y el chino también tiene mezcla de estos dos, de pictogramas e ideogramas. El hebreo y otras lenguas semíticas como el árabe hasta la fecha no tienen letras para las vocales, como por ejemplo, si un libro o un periódico es publicado en hebreo, solo es con consonantes. Y pues los griegos fueron los primeros que crearon el alfabeto completo con vocales, y pues esto les dio el predominio intelectual sobre otras culturas. Y este servía también para poder escribir o leer palabras hasta de lenguas desconocidas o extranjeras. Y también los niños, aunque fueran muy pequeños, podían aprenderlo. Siguiente.
En este subtema hablaremos del comienzo del conocimiento de la escritura, en donde nos relata que en un principio es considerado un instrumento de poder secreto y un secreto mágico. Se refería a esto porque eran fragmentos escritos que se empleaban como amuletos mágicos o simplemente por la maravillosa permanencia que otorgan las palabras. Después nos dice que es un conocimiento restringido a grupos especiales como el clero, debido a que se irrumpe por primera vez en una sociedad particular, pues al principio lo hace necesariamente en sectores restringidos y con variados efectos e implicaciones. Durante la Edad Media se ofrecía el oficio de escribir en la antigua cultura griega. Este oficio era ejercido por quienes sabían escribir, a quienes otros que contrataban para escribir una carta o un documento. Dando un ejemplo de ello, es cuando se contrataba un albañil para construir una casa o un carpintero para fabricar un barco. En otra parte nos mencionaba que un escritor antiguo contaba con un equipo tecnológico más complejo de manejar que ahora en la actualidad, pues esto se debía a que se utilizaban superficies para escribir hechas de ladrillos, arcilla húmeda o pieles de animales, que pues de cierta manera, si lo vemos en la actualidad, pues son herramientas, un poco que pues ya en la actualidad no se utilizan y pues en ese entonces pues el conseguirlas o emplearlas era difícil de manipular. En una diapositiva mencionaba mi compañera Perla que se disponían de cortezas de árboles, hojas secas u otra vegetación para poder hacer estos escritos, ya que no había papel en esa época. Entonces era necesario sustituir esa herramienta por por utensilios que estuvieran a su alcance y que tuvieran, a los que tuvieran acceso. La que sigue, por favor, Jesús. Ya la fabricación del papel fue en China alrededor del siglo II antes de Cristo, y esta fabricación fue extendida por los árabes hasta el Oriente Medio, aproximadamente en el siglo VIII de la era cristiana. Nos mencionaba también que los manuscritos eran propios del personaje que los redactaba. En este caso hablaremos de Santo Tomás de Aquino, quien él decía que se relataba a él mismo para preocuparse o dar matiz exquisito a los efectos sonoros de las palabras que él relataba o redactaba y pudiera ser consciente de lo que él estaba escribiendo. También nos menciona que el conocimiento avanzado de la escritura se propiciaba la composición verdadera escrita, puesto que un autor componía un texto donde concentraba sus palabras sobre el papel. La que sigue, Jesús, por favor. El siguiente subtema es de la memoria de los registros escritos. Aquí nos dice que la credibilidad de los registros variaba de una cultura a otra. Esto debido a que algunas culturas más antiguas no conocían la escritura, pero no lo habían interiorizado de un modo tan completo. La necesidad de que estas memorias quedaran registradas requería de un trasfondo, y esas eran las cédulas certificadoras, que como ejemplo eran cuchillos, espadas, obsequios simbólicos. Estas cédulas certificadoras, perdón, daban como el hecho de que certificaban, por ejemplo, tierras o fechaban algún acontecimiento con el objetivo de obligar al que escribía a expresar una opinión respecto a su lugar en el tiempo que se relataba esa historia o ese acontecimiento. Esto daba como resultado dejar una huella en la conciencia de la persona. Es como ahorita, cualquier cosa que hacemos en la actualidad es necesario que por lo menos registremos la fecha del suceso para poder en un futuro recordar en qué fechas o más o menos en qué tiempos fue realizado ese acontecimiento. En base a esto que estaba diciendo de las cédulas certificadoras, también nos mencionaba que se utilizaban métodos notariales
que tuvieran una autenticidad de los textos. Esto, como ya les mencionabas, era mediante objetos simbólicos como cuchillos, espadas, etcétera, en donde se ligaba un documento por una correa de pergamino, como se muestra en la imagen. O sea, era la espada y en el pergamino se ponía el acontecimiento o el suceso, la fecha era una manera que ellos utilizaban para poder, como dice el tema en general, tener una memoria de esos registros que ellos escribían en esas épocas. La que sigue, Jesús, por favor. De igual manera se dice que las grafías, que quiere decir la escritura más temprana del mundo, tuvo sus primeras manifestaciones en el año 3500 antes de Cristo. En esta cuestión también se analizaba que el alfabeto, aunque fuera una simple serie de letras, constituía un vínculo fundamental entre la mnemotecnia oral y la escolarizada. Perdón, la mnemotecnia, perdón. Y este alfabeto servía como reductor eficaz del sonido al espacio. Voy a finalizar con una frase que decía que el pasado es dominio de los antepasados, fuente resonante de una conciencia renovadora de la existencia actual, que en sí misma tampoco constituye un terreno categorizado. Pues de mi parte es todo. Gracias. La que sigue, Jesús. ¿Terminaron, Jesús? No, maestro, todavía falto yo. Ah, ok, perfecto. Perdón, perdón. ¿Es a quien le tocó, Jesús? Jesús, me parece que es la tuya. Jesús. Si quieren, yo les explico, chicos. El siguiente subtema es algunas dinámicas de la textualidad. La condición de las palabras en un texto es totalmente distinta. ¿La vas a explicar, Jesús? Gracias. Dice que la condición de las palabras en un texto es totalmente distinta de su condición en el discurso hablado, aunque se refiere a sonidos y no tengan sentido a menos que puedan relacionarse con los sonidos, o más precisamente, los fonemas que codifican las palabras escritas quedan aisladas del texto más pleno dentro del cual las palabras habladas cobran vida. La palabra en su ambiente oral natural forma parte de un presente existencial real. ¿La que sigue? Por favor. En un texto, la puntuación puede señalar el tono en un grado mínimo, un signo de interrogación o una coma, por ejemplo. Generalmente requieren que la voz se eleve un poco. La tradición de la escritura adoptada y adaptada por experimentos escritos también puede aportar algunos indicios
extratextuales de las entonaciones, aunque no totalmente. Siguiente. Las formas en las cuales los lectores son imaginados representa la parte oculta de la historia literaria. La parte superior es la historia de los géneros y el manejo de los personajes y la trama. Los primeros sistemas de escritura proporcionan recursos al lector para situarse imaginariamente. Presenta material filosófico en diálogos como los de Sócrates de Platón, que el lector puede imaginarse estar escuchando, o debe figurarse que los episodios son contados a un público en vivo durante un periodo de días. Como ya se mencionaba, esto era en base a que ellos necesitaban escuchar por medio de otra persona cómo se entonaba su relato o sus frases para poder escribir o redactar esas ideas que tenían de la mejor manera y no fuera tan complejo para el lector. ¿La que sigue? Por favor. Bueno, pues yo les voy a explicar de las influencias retóricas, la retórica y los tópicos. La retórica en su raíz es el arte de hablar en público, del discurso oral o de la persuasión, de la retórica forense y de la deliberativa o la demostración retórica epidíctica. El griego retor tiene la misma raíz del latín oral, que significa orador, y la retórica era considerada como el arte de hablar. Como había mencionado anteriormente mis compañeras, no se tenía gran cantidad de texto o palabras o letras o abecedarios en la historia. Entonces, lo que se ponían a hacer nuestros antepasados era hablar acerca de la retórica, y la retórica era el arte de hablar, y en estas discusiones hablaban y decían, expresaban sus pensamientos, sus sentimientos de algún tema en general. Siguiente, Jesús. Como aquí ya había mencionado, la retórica conserva gran parte de la antigua sensibilidad de oral para el pensamiento y la expresión, como básicamente agonísticos y formularios. Siguiente, Jesús. El objetivo era todo recurso, era aprobar o refutar un punto contra una opinión contraria. Se suponía que estos argumentos se encontraban en los tópicos. Los tópicos se refieren a los temas, y a menudo se designaban lugares comunes, pues se creía que proporcionaban argumentos comunes para todo tipo de asuntos. Entonces ellos hacían como sus reuniones, ya iban preparados como para mencionar o dar un tema, y ya cuando una persona participaba, la otra persona, lo que él trataba era de contraatacar la opinión para así crear la mentalidad de las personas y tener diferentes puntos de vista. Siguiente, Jesús. Las influencias recíprocas de las lenguas cultas. Como ya antes habían mencionado mis compañeras, antes no existía tal cual una escritura. Entonces menciona la lectura que en Europa se encontraban muchos tipos de lengua, pero que ninguna estaba escrita, solamente era hablada. Entonces una de las lenguas ocultas es el latín, ya que el latín se había convertido en una lengua culta dominada completamente por la escritura, mientras los nuevos idiomas vernáculos romances derivaron del latín del mismo modo que siempre se desarrollan las lenguas oralmente. Entonces, el latín fue como una de las primeras lenguas que ya tenía como escritura. Siguiente, Jesús. Y también el latín culto se relacionaba con la oralidad y el conocimiento de la escritura. Ahí están unos ejemplos de latín culto. Siguiente, Jesús. La resistencia de la oralidad. Como aquí ya había surgido una lengua escrita,
la oralidad ya estaba a punto de desaparecer porque se empezaron a crear escritos, entonces les estaban dando menos importancia a la oralidad que a la escritura. En la antigüedad clásica occidental se daba por sentado que un texto escrito valioso debía y merecía leerse en voz alta, y la práctica de leer los textos en voz alta continuó comúnmente con muchas variaciones a través del siglo XIX. Esta práctica tuvo una fuerte repercusión desde nuestra antigüedad, desde nuestros antiguos, así que la oralidad se fue perdiendo poco a poco y fuimos más bien encaminándonos por lo escrito, por escribir. Siguiente, Jesús. La retórica misma fue trasladándose gradual pero inevitablemente del mundo oral al mundo de la escritura. Desde la antigüedad clásica, las habilidades verbales aprendidas en la retórica se practicaban no solo en la oratoria, sino también en la escritura. Como ya había mencionado, se pasaron de la retórica a la escritura. Siguiente, Jesús. Y pues ya sería de mi parte todo. Listo, profe Julio, hemos terminado. O bueno, han terminado. Gracias, equipo. Gracias, Jesús. Bueno, como pudieron observar el resto del grupo, esta exposición que nos hace el equipo número 4, precisamente habla de estas cuestiones tan importantes que tienen que ver con la comunicación oral y la comunicación escrita. Y estas diferencias entre una y otra. Yo les puse en el chat una pregunta que me parece bien importante, que debamos tener muy clara nosotros los pedagogos, los docentes. Esta pregunta que dice, ¿por qué no se escribe como se habla? Y la debemos de tener muy presente, no porque sea necesario decirle y platicarlo al mundo entero, sino porque es esta parte de conciencia que debemos de tener entre esta diferencia y lo otro, que aparentemente es muy sencilla y es muy lógica, ¿no? Pero sí debemos de tener una respuesta clara para esa pregunta tan importante. Y cuando hablo de esta pregunta tan importante, bueno, quiero ver las diferencias entre una cosa y otra cosa. Cuando hablamos de comunicación oral, el canal que utilizamos es el canal auditivo, mientras que la comunicación escrita utiliza predominantemente el canal visual. Entonces, aquí está la primera diferencia, ¿no? Cuando es comunicación oral, utilizamos el canal auditivo, y cuando es comunicación escrita, utilizamos el canal visual. En la comunicación oral se escuchan los diferentes fonemas de forma lineal, ¿no? Estos fonemas de los que nos hablaba Fanny, ¿no? Se escuchan estos fonemas de forma lineal, mientras que la comunicación escrita se da un proceso holístico, un proceso completo durante la lectura, donde se decodifica linealmente, pero se construye el significado globalmente, ¿sí? Un significado global en una decodificación lineal. Cuando hablamos de comunicación oral, también existe la interacción continua. Esta cuestión del dialogar, esta comunicación, esta interacción entre uno y el otro, mientras que la comunicación escrita no hay una interacción directa. Cuando hablamos de comunicación oral, bueno, el emisor puede retractarse de lo dicho, modificarlo y ampliarlo, mientras que en la cuestión escrita el emisor no puede retractarse, solo modificar lo escrito tras borrarlo. Cuando hay un dicho muy interesante, dicen que los médicos sus errores los entierran, ¿no? Pero el periodista, por ejemplo, sus errores quedan de por vida porque están escritos ya. Hay otras cuestiones que pueden modificarlo, como una fe de ratas y esas cuestiones, pero es bien importante que en la comunicación escrita debe escribirse lo que debe escribirse de la forma correcta. He ahí las diferencias entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Cuando hablamos también de comunicación oral, bueno, las palabras ya dichas desaparecen sin constancia, al menos de forma natural, ¿no? Mientras que en la cuestión escrita los soportes escritos
quedan como constancia por lo general. Entonces, hoy en día, con el uso de la tecnología, estas palabras de manera oral, cuando ya se graban, pues también están quedando. Es bien importante y es muy, particularmente muy interesante esta cuestión en la que estamos viviendo hoy en día, como lo comentaba, sobre esta cuestión tecnológica, ¿no? Y aquí me viene otra pregunta a la mente. ¿Qué hubiera sucedido si esta pandemia la hubiéramos vivido 10 años antes de este 2020? ¿Cómo creen que hubiera sido esta cuestión, esta tensión de docente-alumno, esta vida en realidad, cómo hubiera sido? Creo que la realidad hubiera sido otra y eso es muy importante que lo podamos reflexionar entre ustedes y nosotros. Entre la comunicación oral no es diferida, la comunicación oral es inmediata, mientras que por el lado de la escrita es naturalmente diferida. Cuando hablamos de la comunicación oral, bueno, se utilizan soportes verbales y no verbales como los elementos para las cuestiones extralingüísticas, mientras que en la cuestión escrita se utilizan soportes verbales condicionados por normas de redacción gramaticales, que es la ortografía, por ejemplo. Cuando hablamos de comunicación oral, bueno, hay importancia crucial del contexto. El contexto tiene muchísimo que ver. La persona con la que estás comunicándote tiene mucho que ver. Mientras que la comunicación escrita, el contexto está plasmado en el soporte, esta cuestión más generalizada. Cuando hablamos de comunicación oral, se dan operaciones sociolingüísticas, de cooperación, de conversaciones, de negociaciones, de inferencias, de pedidos, mientras que en la comunicación escrita las operaciones sociolingüísticas que se dan están determinadas por el receptor diferido, o sea, cómo lo leo, cómo lo entiendo, ¿sí? Es por eso que la comprensión lectora también es tan importante como la comprensión oral. Muy bien, bueno, ¿algún comentario respecto a la pregunta que les puse en el chat? La pregunta es para todos. ¿Por qué no se escribe como se habla? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si la pandemia la vivimos 10 años antes? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pasamos directamente al equipo número 3 que nos va a exponer lectura en voz alta? Si alguien desea participar, simplemente active su micrófono y adelante. De no ser así, le damos la bienvenida al equipo número 3. Si alguien quiere participar en el chat, también bienvenido. ¿Nadie? Hola, hola. Ok, bueno, vamos a pasar al equipo número 3. Entonces, este equipo está conformado por Lucía Karina, por Yulisa, por Celia, por Mara Fernanda, por María Guadalupe y por Verónica Guadalupe. Equipo número 3 con el tema importantísimo que es lectura en voz alta. Vamos a dejar micrófonos para ellos y bienvenidos, los escuchamos. Gracias, profe. Por nada, Vero, adelante. ¿Sí se está compartiendo? Sí, ya se está compartiendo, ahí está ya. ¿Sí se ve? Ah, ok. Bueno, buenos días, compañeros. Mi equipo es el número 3, está conformado por Marifer, Yulisa, María Guadalupe, yo, su servidora Verónica, Lucía Karina y Celia Gabriela. A continuación les vamos a platicar del tema lectura en voz alta. Ok, pues para empezar hay que definir qué es la lectura en voz alta. Es una actividad social que permite a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz, darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones y sentimientos. Su práctica se debe iniciar en el hogar y continuar en la escuela para favorecer no solo el desarrollo del lenguaje del niño, sino también su desarrollo integral. Bueno, para realizar una buena lectura en voz alta se deben de seguir ciertos pasos, que es pues leer primeramente de forma correcta. La forma correcta de llegar al lector es leer correctamente, dar vida al texto y que ellos adquieran por medio de ti nuevos conocimientos. Leer correctamente y dar vida al texto se refiere en respetar los puntos, las comas,
los signos de admiración, los signos de interrogación. Un buen contenido debe cultivar intereses y desarrollar un lenguaje. Es decir, que por medio de esta lectura en voz alta, el texto pues debe de cultivar interés, y los que están escuchando, pues obviamente los que escuchan a la persona que lee, obviamente pues debe de parecerle interesante, debido pues a la manera en que lee, debe de, desarrollar el lenguaje en el que pues en el que se sienta como en esta lectura pueda llegar pues a través de su vida, no sé. Eh, debe de, la lectura en voz alta también pues debe de desarrollar una imaginación en la persona que escucha, emociones y sentimientos y un sentido estético. Y pues en emociones y sentimientos va mucho de la mano con leer correctamente el texto. Si tú respetas los signos de puntuación, eh, sabes modular tu voz, obviamente pues puedes generar en la persona que te escucha sentimientos y emociones. Y puede verlo con un sentido estético, puede verlo pues un texto interesante. Bueno, continuamos con mi compañera Marifer. Voy. Bueno, a mí me toca hablarles de los aspectos que ocurren cuando un adulto le lee a un niño. La lectura nos dice que se crea una conexión placentera entre el niño y el libro. 2. Tanto el niño como el adulto están aprendiendo algo del libro que comparten y este sería un doble aprendizaje. 3. El adulto vierte sonidos y sílabas llamadas palabras en el oído del niño, formando lo que se llamará vocabulario auditivo. Siguiente. Ventajas a la hora de realizar lectura en voz alta. Se supera la restricción del propio lenguaje y a través de la transformación de oralización secundaria se crea un puente que permite la apropiación del texto para convertirlo en un contramensaje que se transmitirá por vía oral. Bueno, aquí nos dice que nosotros al leerles en voz alta a los niños, nosotros les ayudamos a estimular un lenguaje. También al leerles en voz alta les ampliamos su vocabulario, ya que conocerán palabras nuevas y estarán ampliándolo. También les ayudamos a incrementar su imaginación y les ayudamos a una comprensión lectora, ya que al leerlos primero podemos mostrar el libro, las imágenes para que vayan imaginando de qué va a tratar el libro y al ir leyendo pues ellos irse imaginando los escenarios. Y pues en el aula al leerle a los pequeños en voz alta pues les ayudamos a que le vayan agarrando el gusto a la lectura. Por mi parte sería todo. No sé a qué compañera le toque. Bueno, pues la lectura en voz alta, pues los autores anteriormente mencionan que la actividad oralidad debe tenerse como objetivo de la lectura en voz alta y mencionaban que la escuela es un ámbito social que propone un teatro de interacciones. Lo anteriormente mencionado le permitirá al estudiante participar en proyectos comunicativos y gestar los suyos. Y pues también tenía los antecedentes. La autora Yaritza Kova menciona que la lectura en voz alta se practicaba en el siglo XXI y en el siglo XVII, creo, sí, con el propósito de transmitir los textos a personas analfabetas o en el caso de la aristocracia, es decir, solo para pasar el tiempo. También mencionaba que la lectura
En aquella época era esencialmente una actividad social, comunal y de escucha. Menciona que es una actividad que poco a poco se va perdiendo. Y puedes cambiarlo. ¿Puedes cambiar? Ahí. Bueno, entonces dice, la autora menciona que hay diferentes tipos de lectura. Había más, pero solo puse como estos. Decía que estaba la lectura de concierto, aclaración de palabras, lecturas de cuentos y los juegos. Nada más. Pedagogía de la lectura en voz alta. Aquí la autora Evelyn Chametz explica 3 puntos muy importantes para ella. El primero es una audiencia que lo requiera. Chametz define como la situación funcional de la lectura en voz alta. Por lo tanto, pues esta debe estar orientada a unos destinatarios que tengan una necesidad o requerimiento de la lectura. Y también pues la lectura debe hacerse por parte de un lector. La autora pues considera 2 razones que impulsan las necesidades de la lectura de un auditorio. El primero es conocer el contenido de un contexto. Aquí pues se pretende informar el contenido de la lectura. Y el segundo, pues compartir un placer. En ese caso, pues se da desde la función estética, pues del lenguaje de quien lo está leyendo. Siguiente. 2. Su propia lectura de un texto. Solo puede ser secundaria, que solo puede existir en base a una lectura previa efectiva, ya que con la lectura previa logra la aproximación y comprensión de la lectura que se requiere. Chametz resalta 2 capacidades que debe tener un buen lector en voz alta: la descentración y objetivación. Estas permiten que la preparación de la lectura sea de calidad, entendiendo que a través de ella se produce un distanciamiento de lo que se sabe. Por ello, pues es necesario no solamente leer y comprender, sino también haber tomado conciencia de lo aprendido y apropiarse de esa comprensión. Por lo tanto, esto se relaciona con la idea de Alicedo y otros autores, los cuales pues dicen que existe una oralización secundaria que permite la apropiación de un texto para ponerlo en servicio de un proyecto comunicativo. Siguiente. El 3 y último, transmitir oralmente. De acuerdo con Chametz, este trabajo conduce el aprendizaje y lo divide en 4 sentidos básicos: trabajo de respiración, trabajo de articulación, entonación y trabajo de disociación óculo-vocal. Buenas tardes. Yo les voy a explicar un poquito de lo que tratan los 4 sentidos. El primero es trabajo de respiración. Chametz considera que para la puesta en escena en voz alta, de la lectura en voz alta,
se debe tener óptimas condiciones para el funcionamiento óptimo. Así que para esta práctica es importante la postura, observar si la posición en la que se lee favorece o impide la lectura. Para esto, Charles aconseja que un buen trabajo de respiración debe darse aprendiendo a hablar sobre el soplido de la explicación, tomando aire en el momento de las pausas y al final de las frases. El otro sentido es trabajo de articulación. Para que la práctica de la lectura en voz alta sea efectiva, debe hacerse ejercicios para la toma de conciencia del funcionamiento ortográfico del idioma. Este trabajo nos ayuda a la buena transmisión de un mensaje oral. El siguiente sentido es la entonación. En este aspecto se distinguen dos funciones. La lingüística, que hace énfasis en los aspectos fonéticos y fonológicos, los cuales permiten conocer las intenciones comunicativas de una frase, y la afectiva, la cual se acerca a la interpretación del lector. El cuarto sentido es trabajo de disociación óculo-vocal, que para lograr este trabajo, el lector debe levantar la vista del libro y mirar a su auditorio, puesto que cuando se mira al público se está dando un proceso de memoria inmediata. Siguiente, por favor. La autora Yarit Zakova destaca unas ventajas de leer en voz alta, las cuales son: permite mantener un contacto emocional y físico que crea un vínculo efectivo entre adultos y niños. Otro beneficio es que se establece un modelo lector que puede contribuir en la formación del niño. Otro sería que ejerce la práctica de la escuela haciéndola más operativa y analítica. Cultiva nuevos intereses y amplía la motivación por la lectura. Otro sería contribuye a desarrollar y aumentar su vocabulario. Pues eso sería todo de mi parte y los dejo con mi compañera Lupita para que siga explicando el tema. Siguiendo con la misma autora, que es Yarit Zakova, los siguientes puntos, pues es que propicia relaciones sociales, crea un clima de confianza y deseo de leer mejor, oportunidad de desarrollar una competencia lingüística y comunicativa, amplía la forma de ver el mundo y ampliar su horizonte en cuanto a tiempo, espacio y persona. Es decir, que aquí pues crea un clima de creatividad e imaginación, tanto en la persona que lee como en el que escucha. Mejora las técnicas de lectura, la escritura y la oralidad. Fomenta el disfrute de los libros mediante la experiencia. Es aquí donde se puede decir que nace el gusto por la lectura. En un punto importante menciona una autora que es Lisa Lipkin, que escuchar historia modela nuestra vida y nos ayuda a encontrar un sentido en nuestras experiencias pasadas y presentes, al tiempo que nos permite imaginar posibilidades para nuestra existencia en el futuro. Yo lo relacioné con el video que vimos anteriormente, sobre la persona que contaba de la historia, que no podemos estar sin las historias ni sin los libros anteriores, ya que sin ellos pues se borraría gran parte de lo que fuimos y no sabríamos quiénes somos ahora. Siguiente, por favor.
me voy a salir porque me salí de la pantalla y me voy a salir de la reunión. Esperen tantito. Está bien, esperamos, Lupita. Ya chicos, una disculpa. Otra parte, continuando con la misma autora, menciona algunos puntos o aspectos a considerar para una buena preparación y práctica de lectura en voz alta. Pues, practique la lectura antes de hacerla. Segundo, prepare al público cuando vaya a leer. Tercera, mantenga siempre la comunicación visual con el receptor. Cuarta, muestre el texto que está leyendo y aproveche la oportunidad para conversar sobre el autor, los posibles significados del título del material y otra información relacionada con el contenido de la lectura. 5. Responda con buen ánimo toda pregunta que suscite la lectura. 6. Lea despacio para que permita la construcción de la imagen mental de la que se está escuchando. 7. Lea con sentimiento, imprímale inflexiones de voz a la lectura de manera natural. Tome en cuenta los gustos o necesidades e intereses de los niños y niñas. Al seleccionar un texto. 9. Comience leyendo textos cortos y poco a poco vaya alargándolos para que aumente la atención del que escucha. 10. Evalúe el proceso antes, durante y después de la lectura. Pues un ejemplo claro, yo se los comparto desde mi experiencia, pues sería en el nivel preescolar, que es uno de los que me ha tocado trabajar más, pues en esta parte es bien importante el cómo lees a los niños la lectura, el cómo lees tu tono de voz y sobre todo para captar la atención en esa edad es bien importante modular tu voz, es bien importante cambiar la voz de un tono a otro, y pues también que no sea un texto tan largo para que los niños no se enfaden, pero siempre haciendo pausas y como dice en estos puntos, pues haciendo preguntas sobre el mismo texto. Sería todo de mi parte y muchas gracias. ¿Terminó el equipo, chicos? Sí, ya terminamos. Muchas gracias, Vero. Bien, bueno, vamos a retroalimentar esta parte tan importante de la que nos hablaron esos compañeros, los compañeros sobre la lectura en voz alta. Y una pregunta que debemos hacernos principalmente es, ¿qué es leer? Y como ellos nos lo comentaron, lo hemos estado platicando de manera informal tal vez,
leer es comprender a partir de un texto, por supuesto, ¿no? Y la lectura tiene dos objetivos. Uno es comprender el texto y dos es extraer información. Esos son dos de los objetivos primordiales de la lectura. Y hay dos formas de llevar a cabo la lectura. Una es la lectura silenciosa y otra es la lectura en voz alta, que es lo que nos acaban de comentar sus compañeros. La lectura silenciosa tiene una función, que es implementar elementos que intervienen, vistas, ritmo, comprensión del escrito, la naturaleza, que es individual e íntima, y es centrada en el significado. Mientras que la lectura en voz alta, su función es comunicar, por supuesto, ¿no? La silenciosa es interpretar, y la de voz alta es comunicar. Tiene elementos que intervienen, por ejemplo, los órganos de fonación, el ritmo del habla, la colectividad pública, está centrada y es centrada y significante, ¿no? La lectura en voz alta necesita algún ritmo, necesita respiración, necesita entonación, necesita fluidez, acuérdense que el objetivo de la comunicación en voz alta es comunicar, entonces necesitamos comunicar de una buena manera. Hay aspectos a tener en cuenta cuando leemos en voz alta, por ejemplo, como nos lo decían los compañeros, la voz, la entonación, los signos de puntuación, súper importante, los gestos, los acentos, entonces es donde cobra mucho más sentido estas cuestiones de la lectura. La importancia de la lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores. Fíjense muy bien, si su tesis es sobre lectura, una de las categorías podría ser lectura en voz alta, que es tan importante porque el camino primordial de es crear lectores. Simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan a todos. Compartir la lectura es compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo como un vehículo de entendimiento, fantasía y civilidad. Eso Vero nos decía al principio algo bien importante, que es enamorarnos de la lectura, que es transmitirlo, que es leer con una entonación adecuada. Hay algunas pautas para realizar la lectura en voz alta. La velocidad no importa tanto, no es lectura de rapidez, no es lectura en voz alta, no importa la velocidad con la que se lea, solo importa el contacto con la voz y la comprensión. El público, la mirada es bien importante porque acuérdense que vamos a tratar de transmitir con todos los sentidos. Para evitar los temores sería ideal olvidar a las personas que nos rodean, por supuesto, es como una técnica de lectura, ¿no? Hay que olvidarnos de quienes están, actuar de forma relajada, introducirnos plenamente en la lectura sin competir con otros compañeros. Para la lectura en voz alta es necesario tener en cuenta los signos de puntuación, como ya lo comentábamos, la corporalidad, la postura corporal, los gestos, mantener una respiración adecuada, una buena pronunciación. Es bien importante conocer nuestra respiración porque de esta forma es que podemos emitir las palabras. Tener en cuenta la expresión de los ojos, el contacto visual, que es bien importante. La importancia de la familia y los profesores, en este caso ustedes, en el proceso de lectura de los alumnos, es primordial. Bueno, la unión entre los libros, las personas, al principio no ocurre naturalmente, pues se necesita que los padres de familia sean promotores de la lectura, se necesita que los docentes sean promotores de la lectura. No sucede así como que los niños van caminando y se encuentran un libro y les va a interesar la lectura, ¿no? Esto no funciona de esta manera, necesitamos las personas tener este principio para poder compartir con nuestros alumnos este amor por la lectura. Y sobre todo necesita enamorarnos a nosotros primero, a los docentes. Yo sé que algunos de ustedes no tienen el hábito de la lectura tal vez, y si no lo tienen necesitan empezar a leer cosas que les agraden, empezar a leer en voz alta, para que ustedes se vayan enamorando de esto que es con lo que van a trabajar, porque la lectura es primordial y ustedes en el nivel que estén trabajando van a tener que enamorar a los demás de la lectura también. Entonces, la lectura en voz alta es una muy buena estrategia, es una forma eficaz para evaluar el aprendizaje de la lectura de los estudiantes, por ejemplo, es crear lazos de confianza entre el público, el texto y la persona que lee. Es una buena herramienta si se utilizan textos que ustedes van a escoger en función de la edad y el interés del alumno, favorecen la expresión y la entonación, fomentan la animación y la motivación de la lectura, el interés, la seguridad, todo eso forma parte de la lectura en voz alta.
Muy bien, ¿alguien quisiera hacer algún comentario, quisiera participar antes de irnos de la sesión del día de hoy respecto a los dos temas tan importantes que vimos hoy? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo, doctor Julio. Adelante. Digo yo, Julio. Adelante, Jesús. Ok, bueno, yo tenía por ahí una preguntita. Es sobre qué piensan de la oralidad y la escritura. ¿Creen que fue descubierta o fue inventada primero? ¿Descubierta o inventada? Es una pregunta que lanzo, quien quiera responderla. Ok, bueno, la pregunta es para todo el grupo. ¿Creen que la escritura fue inventada o cómo, Jesús? Sí, la oralidad, porque estamos viendo que primero surge la oralidad. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Con la oralidad y la escritura. ¿Fueron inventadas por el ser humano o descubiertas por el ser humano? Esa es mi pregunta. Yo, Jesús. Adelante. Sí. Yo creo que fueron descubiertas. Opino, pues. ¿Por qué, Jessy? Porque, pues, conforme estamos en constante interacción con las demás personas, siento que se fue descubriendo esta parte de la oralidad y de la escritura. Como mencionaban en una exposición, pues antes no era así tal cual la letra, sino que por medio de pictogramas o dibujos es como se empezaba a notar. Ok, gracias, Jess. Fue evolucionando. Sí. ¿Alguien más que dé respuesta al cuestionamiento de Jesús? ¿Alguien más? Por ejemplo, también hablar de los números, ¿no? Los números fueron descubiertos o inventados. También por ahí va el asunto, porque los números también se escriben, se representan, tienen símbolos. Entonces, bueno, es una cuestión un tanto compleja, ¿no? Es complejo desentrañar o dar una respuesta precisa. Y bueno, cada quien va a tener su propia postura al respecto, entre que si fueron descubiertas o fueron inventadas. Yo creo que los sonidos fueron, desde mi punto de vista, los sonidos fueron descubiertos, o bueno, si escuchaban, ¿no? Por el sentido del oído. Entonces, a partir de ahí yo creo que se inventaron, porque estamos viendo la compañera Ana, una multitud de símbolos, que el latín, que el hebreo, que el griego, ¿no? Y luego ya, bueno, ahora hablamos el español nosotros, el castellano, que viene de las lenguas romances. Entonces esas ya se fueron estructurando de acuerdo a como cognitivamente lo íbamos entendiendo, y todo desde un origen que se descubrió o que se dio, que ya estaba en la naturaleza, que es el sonido. Entonces yo creo que lo demás se fue inventando desde ahí. No sé usted qué opine, profe Julio. Yo creo que es una cuestión bien interesante el saber si fue descubierto o fue inventado, ¿no? En la historia, desde los sumerios, los indios, incluso los mayas y los egipcios, están disputándose esta cuestión. Se disputaron la cuestión del invento del cambio de modo de comunicarnos. La escritura, por supuesto, surgió basándonos en una necesidad. Sin embargo, las culturas antiguas nos muestran dos caras de esto. Nos muestran una invención por parte de ellos, y otra nos muestran un descubrimiento por parte de los dioses. Entonces, es algo bien interesante. Lo que sí es cierto es que a partir de la escritura,
los tiempos fueron evolucionando, por supuesto, ¿no? Y esta forma de comunicarnos que tenemos los seres humanos, yo creo que es una de las riquezas más grandes con las que contamos. ¿Alguien más desea participar? Jesús, adelante. Sí, muchas gracias. Era esa mi pregunta. Sí, continuemos con más participantes. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, que desea hacer una participación respecto al tema del día, a los dos temas del día de hoy, lectura en voz alta y oralidad y escritura? Como ustedes saben, a lo largo de la historia, o como saben, en todos los países existen diferentes formas de escribir, ¿no? Ustedes incluso, no sé si recuerdan, ustedes en secundaria tenían sus propios códigos para escribir. No sé si fue algún juego para ustedes en secundaria, esta cuestión de poder poner códigos en los que pudieran entenderse algún grupo selecto, ¿no? Entonces, toda esta forma de descubrir a partir de lo que nuestro cerebro puede imaginar y nuestro cerebro puede crear es una riqueza inmensa. Entonces, yo creo que entre descubrir y crear hay un hilo muy delgado y que creo que por supuesto, si se descubrió, nuestro cerebro tuvo que interpretar de una manera muy delicada, y si lo realizamos, si lo inventamos, pues también creo que los procesos cognitivos tuvieron que ser muy, muy grandes, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartirnos algo sobre estos dos temas? ¿Dudas entonces? Si no, ¿alguna duda sobre los temas? ¿Alguna duda sobre el trabajo que tenemos pendiente? Nos quedan solamente 2 clases, chicos. No. No. Ok. Bueno, si no existe ninguna duda, si todo está súper claro, qué bueno. Voy a pedirles que para finalizar la sesión del día de hoy, me escriban en el chat su nombre completo, para poder tener para poder registrarlos la asistencia del día de hoy. Muchas gracias. Pásenla bien el día de hoy. Coman rico, sano, pórtense bien, lean y échenle ganas a su tesis o a su trabajo de titulación. Profe, antes de que se vaya, perdón. No me voy, me quedo. Dime. Se queda. Bueno, antes de que se vaya virtualmente, ¿no? Sobre la pregunta que hacía, ¿usted qué respuesta tiene? No de descubrimiento, eso no, sino la que usted había hecho. Bueno, había hecho 2. La de ¿por qué no hablamos como escribimos? ¿Qué respuesta nos puede dar? O ya la dio y ni puse atención. La vi un poquito inmersa en la explicación. Creo firmemente que no escribimos, no hablamos como escribimos por los contextos, sobre todo. Okay. Tú no puedes hablar de la misma manera con un político, con un doctor, con un indigente. No puedes hacerlo de la misma manera. Cuando es la escritura, hay un código general en el que, por supuesto, también hay estándares altos y bajos para escribir. Sin embargo, en la escritura tienes un poco más de tiempo de procesar el contenido que vas a expresar. Creo que esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Por eso no es que hablamos como escribimos. Yo, por ejemplo, no podría escribir una conversación de la misma manera que la puedo hablar. Sí puedo hacerlo, incluso ustedes en su investigación, cuando hagan algunos tipos de entrevista, van a hacer transcripciones tal cual, ¿sí? Pero después de esas transcripciones van a tener que hacer una interpretación. Entonces la escritura es interpretar de manera general para que todo el público pueda entenderlo. Y la forma hablada depende del contexto, depende con las personas que estés, depende de la confianza que tengas. Tú no te comunicas de la misma manera con tu papá, con tu mamá, con tu tía, con tus amigos, y de diferente manera. Si lo escribes, es un texto de manera más general. ¿Quisieras agregar algo a eso? Completamente de acuerdo. Sí, así es, va a depender del contexto. Por supuesto. Y también cuando escribes de tus ideologías presentes, ¿no? Porque bueno, en el contexto va el tiempo también, y de tu estado de ánimo. Oh, sí, definitivo. Yo creo que tu estado de ánimo cuenta muchísimo para utilizar ciertas palabras. El cerebro
es una cuestión tan mágica que sabe perfectamente cómo te encuentras y te manda necesariamente las palabras que necesitas usar. Por eso cuando se enojan ustedes, hay palabras que están guardadas que nunca utilizan y cuando se enojan las tienen que utilizar porque necesitan ponerle potencia a eso que están tratando de expresar y coherencia sobre todo. Yo no puedo llegar a un lugar y mostrar que estoy enojado con palabras muy simples, ¿no? No puedo llegar a mi casa y querer preguntar qué estás haciendo diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, tienen que tener cosas, tiene que el cerebro poder hacer coherencia entre estas cosas que es la voz, por ejemplo, nuestro cerebro y nuestro actuar, nuestro cuerpo. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Pórtense bien nuevamente. No hagan travesuras. Nos vemos la próxima clase, próximo miércoles 11 de la mañana. Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias. Ay, que estén bien. Gracias, profe. Adiós a todos. Pedro no vino hoy, ¿verdad? Porque no lo escuché. Maestro, Dime. piénsalo si quieres ser nuestro padrino.